La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia, presenta La Homilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: si el malvado se convierte de todos los pecados cometidos y observa todos mis preceptos, practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta los delitos cometidos. Por la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor Dios, y no que se convierta de su conducta y viva? Si el inocente se aparta de su inocencia y comete maldades, como las acciones detestables del malvado, ¿acaso podrá vivir? No se tendrán en cuenta sus obras justas. Por el mal que hizo y por el pecado cometido morirá. Ustedes insisten: no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien su proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos.
Aparten de ustedes todos sus delitos, dice el Señor. Renueven su corazón y su espíritu. Palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez, el juez al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. A mí siempre me llama la atención cuando veo noticias o el pronóstico del tiempo, del clima, que se distinguen realidades, digamos, subjetivas y objetivas. Por ejemplo, una cosa es la situación de seguridad, ¿verdad? Y otra cosa es la percepción de seguridad. Fíjense una cosa, y eso también sirve para la bioseguridad. Hace poco la alcaldía desmontó unos protocolos, ¿verdad? Que la temperatura, que el tapete, porque no son muy útiles. Seguramente así es, yo no entro a discutir eso. Simplemente que, aunque eso sea real, cuando uno va a un sitio donde le toman la temperatura, le hacen limpiar los pies, le dan gel, le echan alcohol por todos lados, se siente seguro. Ahora dicen que no sirve para mucho, pero uno se siente seguro. La realidad subjetiva es importante. Lo mismo sucede con la seguridad, digamos, civil. O el clima, ¿no? Una cosa puede ser que la temperatura sea tal, pero hay una percepción de otra temperatura determinada por factores como la humedad u otros. Pero la realidad subjetiva es muy importante. Puede que... ¿Por qué es importante? Porque nos permite vivir de otra manera. Es curioso. Puede que uno esté un poquito engañado y esté en un ambiente no tan seguro, o esté haciendo más frío de lo que parece, pero uno tiene una sensación mejor y quizás se expone a una enfermedad. Pero la percepción nos permite movernos, nos da como una palanca para actuar, para ir a un sitio donde nos sentimos seguros, etcétera, etcétera. Digo esto porque respecto a lo que nos dice la palabra hoy, la palabra nos dice en el libro de Ezequiel como: hey, el que es un pecador, atento porque el castigo es fuerte. Sin embargo, el que se convierte será perdonado. Hay como dos extremos. El pecado es una cosa muy seria. Sin embargo, cuando damos unos pasos de conversión, como que todo cambia, como que cambia la percepción. Creo que nos pasa siempre. Tenemos muchas tareas pendientes. Tengo un montón de llamadas. Empiezo a hacer una o dos y ya tengo la percepción de que eso que estaba pendiente ya no está pendiente. Está en curso, aunque me quede por hacer todavía 100 cosas. Y yo pienso que de cara a Dios este razonamiento funciona. Es decir,
El mensaje de hoy es convertirse. El Evangelio dice, cuando vas a presentar tu ofrenda, o sea, cuando vienes a misa, sientes que te falta algo, primero conviértete. Entonces, me parece que la conversión empieza por una pequeña acción que nos dé la sensación de que estamos convirtiéndonos, y es real que nos estamos convirtiendo, no es un engaño, no es una percepción absolutamente marginada de la realidad, pero que nos ayuda a seguir. ¿Cuál puede ser una pequeña conversión tuya y mía esta mañana? Pensémosla. ¿Qué nos está pidiendo el Señor esta Cuaresma? Un poquito más de generosidad, un poquito más de silencio, un poquito más de oración, un poquito más de penitencia, de ayuno, un poquito más de mejor trato con las personas. Empecemos con algo, nuestra percepción de que estamos caminando hacia el Señor cambiará y seguramente podremos hacerlo mejor. Esto puede sonar muy a razonamiento humano, pero en realidad en teología se dice, el iniciar a responder a la gracia de Dios atrae otras gracias de Dios que se convierten en un camino. Pidámosle a San José y a la Virgen que nos permitan vivir así en este día. Así sea. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presentó la homilía diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos.